Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 5 de febrero del año 2014. Normalmente, tradicionalmente, los temas que abordamos en nuestro análisis están identificados con el plan marco nacional o internacional. En esta ocasión yo quisiera dedicarle un espacio, sin embargo, al tema del último informe de gobierno de Eduardo Rivera en la ciudad de Puebla, dadas las implicaciones de orden político que su trabajo en el Ayuntamiento de Puebla lleva implicados. El marco en el que vale la pena hacer una reflexión sobre los conceptos vertidos el día de ayer por Eduardo Rivera, pues es un marco muy peculiar. La situación política del país es una situación que está sufriendo en el lapso de un año una serie de cambios que evidentemente dejan una alternativa política hacia el futuro diferente de Eduardo Rivera de la que tenía cuando hace un año se percibía el Partido Acción Nacional prácticamente como una especie de ruina política a punto de desintegrarse. Desde que en el año 2000 las elecciones fueron perdidas por el Partido Revolucionario Institucional y en aquella época un número muy elevado de analistas, comentaristas y columnistas diagnosticaron que el Partido Revolucionario Institucional estaba a punto de desaparecer y hoy lo tenemos de regreso en la presidencia de nuestro país. Me parece que esos juicios tan radicales, tan extremos, de que un partido, porque perdió una posición, por importante que sea, está liquidado, pues francamente la experiencia nos dice que la historia de nuestros últimos años no apunta en ese sentido. Ni el Partido Revolucionario Institucional se desintegró, ni se ha desintegrado el Partido Acción Nacional y probablemente no se desintegre. Lo que ocurre es que en estos casos traumáticos hay toda una serie de ajustes que se producen al interior de los partidos y dentro de esos ajustes al interior de los partidos, los más importantes son los que establecen la relación entre la provincia y la capital, porque los partidos tienden a generar a nivel de la capital una enorme fuerza, se vuelven macrocefálicos, mientras a veces en la provincia tienen tremendas debilidades, y esto hace que a un partido le cueste mucho trabajo el mantener esta presencia a nivel nacional, que al final es la que le da competitividad en los procesos electorales. Si revisamos históricamente lo que sucede desde la fundación del PRI hasta la pérdida de las elecciones en el año 2000, lo que nosotros podemos apreciar es que el único partido que tenía realmente una dimensión nacional era el Partido Revolucionario. Todos los demás partidos eran partidos que eran fuertes en algún lugar. Hay un Partido Demócrata Mexicano que posiblemente alguien recuerde, manejado por los antiguos sinarquistas, que tenía una enorme fuerza en determinados distritos electorales del estado de Guanajuato, y fuera de ahí no habría quien lo conociera. Entonces, pensar que un partido con estas características podía ser un rival en opciones
frente al Partido Revolucionario en el poder era prácticamente una ilusión. De hecho, si uno se pone a revisar un poco los trabajos de Gómez Morín, llama la atención el que Gómez Morín no era muy optimista respecto de lo que sería el futuro de su partido, y por el contrario, él pensaba que su partido tenía una especie de función testimonial de dejarle claro al Partido Revolucionario cómo deberían hacerse las cosas, aunque estos no las hicieran de esa forma. Sin embargo, en los últimos años del siglo XX, la presencia muy importante de elementos de la sociedad civil que por diversas razones derivaron del exterior de los partidos al interior, particularmente del Partido Acción Nacional, constituyendo ese bloque que se llamaba el neopanismo. Estos inyectaron a este instituto que llevaba tantos años en un proceso de elecciones testimoniales, le inyectaron la fuerza suficiente como para llevarlo a una victoria que en ese momento resultaba incomprensible para muchas personas que no le habían seguido el hilo a los acontecimientos. Octavio Paz ya en algún momento había insinuado que el Partido Revolucionario en el poder estaba llegando a sus últimos momentos en el poder y que el relevo que se aproximaba pues era un relevo que definiría si el país se corría en los términos de la geometría política hacia la izquierda o hacia la derecha. Y el escenario que planteó el triunfo del Partido Acción Nacional en el año 2000 dejó a la izquierda en una posición de segunda fuerza que en ese momento parecía sin duda el elemento político más importante a maniobrar para alcanzar una sucesión presidencial que apuntara tal vez por la izquierda como una elección de la sociedad para ir conociendo diferentes formas y alternativas de gobierno. ¿Qué va del año 2000 al año 2014? En 14 años las cosas han cambiado de manera sustantiva. El escenario político del país se ha enrarecido, se ha visto contaminado con este fenómeno creciente que es el de la aparición de los grupos de narcotraficantes y el crimen organizado. La sociedad se ha vuelto una sociedad más inclinada a la participación, una sociedad con más interés por opinar sobre las cosas, y al mismo tiempo, como está ocurriendo, lo hemos dicho ya varias veces en este espacio, lo que está ocurriendo en el marco internacional, la despolitización y la desocialización que está viviendo la sociedad a nivel mundial, hacen que esté enormemente interesada y muy inquieta por el servicio, por los servicios que los gobiernos tienen que darle a la misma sociedad, pero al mismo tiempo hay una especie de repudio a los partidos, a los actores políticos, hay un rechazo a las campañas publicitarias de los partidos políticos y hay un cuestionamiento permanente a lo que hacen los gobiernos, independientemente de que estos en ocasiones parecen realmente haberse aprendido el guión para aprobar el fenómeno de descalificación que la sociedad tiene de ellos. Cuando en el último proceso electoral la campaña del Partido Acción Nacional, por muy diferentes problemas internos, cae del primero al tercer lugar, decíamos, todo mundo
comenzó a señalar: este es el fin del Partido Acción Nacional, este es su ruina, se desmorona, se desbarata, dejará de existir. Incluso hubo por ahí algún intento de fundar otro partido que tuviera, entre comillas, una identidad más cristiana o más católica, lo que es un contrasentido en el mundo que estamos viviendo, pero bueno, lo intentaron hacer y finalmente no funcionó, y nos encontramos que a un año de distancia, año y meses de distancia, pues el Partido Acción Nacional tiene una recuperación dentro del escenario a nivel nacional. Los conflictos de la izquierda en este momento están calando profundo en el momento en el que Andrés Manuel López Obrador convoca a salirse del PRD y a sumarse con él en el rechazo a la reforma energética, y todo esto golpeando a un partido que en el momento de las elecciones hace un año aparecía como la fuerza de oposición por excelencia. Es decir, todo mundo daba por sentado que las elecciones próximas serían una campaña intensa del partido de Andrés Manuel López Obrador, el Partido de la Revolución Democrática, por alcanzar una posición política que se había vuelto muy accesible por los acontecimientos que el propio PRD había denunciado de irregularidades en el proceso electoral. El PAN decían es la tercera fuerza, y de la tercera se irá para abajo y quedará finalmente entre la chiquillada que no tiene mayor juego en la política. Ese era el diagnóstico que estaba ocurriendo y sucediendo. De un año para acá, decíamos, el escenario de violencia política que durante tanto tiempo ha asolado a nuestro país no retrocedió. La situación de la aparición de mantas, la aparición de personas victimadas, la aparición de personas decapitadas, siguió manteniendo su dinámica a pesar de que se había asegurado por parte del Partido Revolucionario Institucional que este fenómeno iría a la baja. A un año de haber tomado posesión, el presidente Peña Nieto ha planteado en su informe la percepción de que los crímenes han disminuido, chocando fuertemente con las aportaciones que numerosos medios de comunicación han presentado, que indican que el número de crímenes en nuestro país, desafortunadamente, porque esto no es ninguna gracia, sigue manteniendo un nivel que es inaceptable. Es decir, seguimos teniendo seriosísimos problemas. Hemos comentado aquí en varias ocasiones que el gran problema de la lucha contra el crimen organizado es que mientras a nivel internacional el crimen funciona cada vez más coordinado, cada vez con más efectividad, cada vez con mejores resultados, los países siguen empeñados en dar su pelea solos, aislados, sin intercambiar información, sin intercambiar comunicación, y por ello, pues las condiciones de la seguridad se vuelven condiciones enormemente delicadas y con una extrema peligrosidad. En medio de todos estos fenómenos, se ha venido produciendo al interior del Partido Acción Nacional
una larga lucha interna por posicionamiento de diversos grupos que están presentes al interior de este instituto político. El Partido Acción Nacional, como todos los partidos, está integrado por una alianza de grupos que entre ellos compiten, luchan por alcanzar la representatividad y sobre todo por lograr los puestos más importantes en estos cotejos electorales que se están presentando a nivel del interior del país. El Partido Acción Nacional ha tenido una crisis seria, severa, que está llegando a su etapa final en el momento en el que están por decidir quién finalmente se va a quedar en la presidencia de este partido. Y en este sentido, la elección de los últimos procesos electorales dejó en diferente posición a los grupos políticos al interior del Partido Acción Nacional. Puebla es uno de los lugares más importantes y más interesantes, en tanto Puebla es uno de los lugares en donde el Partido Acción Nacional no sufrió derrotas, sino por el contrario, alcanzó una votación que marca un récord a nivel nacional. Esta elección dejaba en la perspectiva a Eduardo Rivera para hacer una presidencia municipal que por primera vez estuviera empatada con un gobernador del Partido Acción Nacional. El caso poblano, esta es la razón por la que presenta una singularidad en medio de los otros estados o los otros municipios en donde el Partido Acción Nacional ha ganado alguna presencia. Puebla por primera vez tenía un gobernador panista y por primera vez tenía presidente municipal y gobernador en la misma ubicación, y con ello se hablaba de que el escenario sería totalmente favorable para lograr un resultado extraordinario. En el lapso de 3 años hemos visto que las percepciones de aquel primer momento, cuando una alianza alcanzaba el triunfo para la gubernatura y la presidencia municipal, en el orden práctico no ha funcionado exactamente como se creía, en una gran armonía y con el apoyo de las diferentes fuerzas políticas en la misma línea, con lo que la suma de fuerzas teóricamente dejaría magníficos resultados. Hemos tenido un gobierno municipal que durante 3 años ha venido batallando, primero con los problemas de una ciudad cada vez más complicada, una ciudad que ha crecido de manera importante y significativa, una ciudad en la que el número de habitantes implica una verdadera problemática para resolver muchísimos de los problemas que vienen acompañando a este crecimiento de la población, problemas de agua, problemas de habitación, problemas de drenajes, toda una serie de realidades que tienen que atenderse, pues están puestas sobre la mesa para que alguien venga a hacerse cargo y asuma la responsabilidad de darle a la sociedad lo que la sociedad está pidiendo. La ciudad de Puebla es una ciudad en la que se multiplican algunos de estos problemas, porque siendo una ciudad considerada patrimonio arquitectónico de la humanidad, no pueden manejarse algunos criterios para resolver las dificultades
que existen, particularmente en algunas zonas céntricas de esta entidad. Eduardo Rivera, cuando hace su campaña, hace una serie de ofrecimientos, hace una serie de promesas, y en estas promesas él está apuntando básicamente lo que serán las líneas maestras de su trabajo en el proceso como presidente municipal, y al mismo tiempo Eduardo se va a encontrar con la presencia de la propuesta y la dinámica que le impone el gobernador a ciertas obras dentro de la ciudad, lo que pudiera pensarse va a provocar dentro de la comunidad política que está gobernando pues una competencia, y en algunos casos se pueden ver ciertos desacuerdos de la autoridad gubernamental con la autoridad municipal. Aún así, sin duda, uno de los logros más importantes que en este sentido ha tenido esta administración, pues es la transformación de la imagen de la ciudad de Puebla. Yo creo que todos somos conscientes de que uno de los sectores, de los segmentos de gobierno que ha sido más favorecido tanto por el municipio como por el gobierno del estado es el del turismo. Y el turismo hoy está reflejando números que hablan de buenos resultados en estas campañas. Hace un buen número de años que no había esta demanda de alojamiento para los turistas en nuestra ciudad, y hace mucho tiempo que no se oía a los turistas decir al salir de nuestra ciudad: Puebla está como para regresar a visitarla nuevamente. Y en este sentido me parece que se puede considerar un elemento exitoso el que en los programas que el municipio y el gobierno del estado han implementado juntos para precisamente darle a nuestra ciudad esta imagen totalmente nueva. Me parece que ha habido una incidencia de la acción del gobernador sobre la ciudad de Puebla en la medida en que parte del programa prioritario del gobernador es tener una capital que delante de la comunidad política nacional e internacional quede identificada como una ciudad que está cambiando, que tiene un ritmo nuevo, que tiene una percepción totalmente diferente. Y ahí evidentemente surgen estas fricciones con la alcaldía, fricciones que se siguen manifestando en signos palpables. Yo creo que todos sabemos que en la política la forma es fondo, y cuando en el último informe del presidente municipal el señor gobernador no está presente, independientemente de los argumentos o razones que se presenten para explicarlo, pues uno se da cuenta de que algo anda allí caminando por rumbos distintos, porque lo lógico es que en una lucha política para posicionarse, incluso a nivel nacional, el gobernador necesitaba sumar fuerzas y no presentar esta visión de alejamiento, desacuerdo, no entendimiento, que no resulta excepcionalmente favorable para el Partido Acción Nacional y sus representantes en el gobierno. Eduardo Rivera Pérez recibe una presidencia municipal endeudada, como la han recibido los últimos alcaldes en los últimos ciclos electorales. Tradicionalmente los alcaldes contratan deuda y cuando salen no la pagan, sino se la heredan al que viene detrás a ver qué le hace.
Me parece que uno de los puntos importantes de Eduardo en su informe ha sido el señalamiento de que él le quita la deuda que le habían dejado, es decir, él no aumenta la deuda y paga una cantidad importante de millones para abatir el número de dinero que el municipio venía arrastrando desde hacía un buen número de años. Se hacen las pavimentaciones de vías estratégicas que todos hemos visto que se han hecho con eficacia. A todos nos ha disgustado el encontrarnos en los embotellamientos. Creo que esto es parte de una realidad a la cual la sociedad difícilmente accede. Yo me acuerdo cuando Jan González hizo la ampliación de la vía que va al aeropuerto, la sociedad le puso Gengis Khan porque decían que a donde llegaba destruía todo. Bueno, sin embargo, hoy los que vamos de provincia al aeropuerto de la Ciudad de México, pues tenemos vías mucho más fáciles para poder alcanzar nuestros propósitos. Aquí me parece que esto se ha hecho bien. Lo que queda ahí como una crítica que no podemos ignorar es que muchas de estas calles recién pavimentadas con pavimento especial colindan con calles llenas de baches y de agujeros que no son exactamente lo que más satisface a la sociedad. Eduardo había hecho una crítica en algún momento bastante aguda a la expresidenta municipal Blanca sobre el estado de las calles que tenían muchos baches. Pues me parece que el problema de los baches, sobre todo en determinadas zonas de la ciudad, se ha vuelto un problema que es verdaderamente importante. El argumento de la presidencia municipal es que el tiempo no alcanza para hacer todas las cosas al mismo tiempo, y esto es un punto de vista que vale la pena tener en cuenta cuando estamos hablando de una comunidad política que está aprendiendo a valorar el trabajo de los funcionarios y el trabajo de los funcionarios a premiarlo o a castigarlo. Y me parece que una manera de premiar el trabajo de los funcionarios que lo hacen bien, de los presidentes municipales, pues sería dándoles una segunda etapa de gobierno para que de esta manera pudieran concluir muchas cosas que es cierto, el tiempo no les permite llegar a resolverlos, aunque hubieran querido hacerlo con efectividad. El tema del crecimiento de la ciudad nos pone junto con el tema de la inseguridad o el tema de la seguridad, que es otro de los temas demandados por la sociedad y que ha sido resuelto a medias. Y ha sido resuelto a medias porque no se ha logrado todavía encontrar la fórmula en la que se puedan coaligar las diferentes fuerzas policíacas y militares que hay en el Estado para crear un frente común frente a la criminalidad organizada. Puebla sigue teniendo números mejores que muchas otras ciudades y muchos otros estados. A pesar de los números, sobre todo en las últimas fechas, de que nos están comunicando actos de violencia que inquietan, a pesar de eso, hasta el momento tenemos que reconocer que estamos mejor que otros lugares, pero no seguiremos en esta misma posición durante mucho tiempo si no se encuentra la fórmula efectiva para poner un hasta aquí
a las manifestaciones del crimen organizado, algunos de cuyos síntomas hemos comenzado a percibir apenas en el entorno en el que estamos viviendo. Se habla de que algunos de estos crímenes monstruosos, sobre todo algunas de las acciones más violentas, se han cometido fuera del Estado y el Estado se ha vuelto como el lugar a donde vienen a arrojar a estos cuerpos. Aún así, el tema sigue siendo un tema de enorme importancia y trascendencia. Los grandes grupos, las 6 grandes mafias que dominan el escenario internacional del crimen, hacen todo lo que está en su mano para lograr dominar a la sociedad, neutralizarla y hacerla de alguna manera dependiente y totalmente dominada y controlada por los capos que manejan estas operaciones. Por eso, en cuanto aparecen los primeros síntomas, ese es el momento en el que las autoridades tienen que intervenir y tienen que intervenir con eficacia. Aquí seguimos teniendo, decía, buenos números, pero me parece que el tema de seguridad es un tema en el que no hemos avanzado todo lo que se debía. Hay toda una inversión que ha hecho el ayuntamiento en el establecimiento de cámaras de vigilancia y me parece que esto es uno de los temas, de los capítulos que no han sido debidamente publicitados por el ayuntamiento. Muchas personas ni siquiera saben de los centros de revisión y de observación que se tienen establecidos para darle a estas cámaras una utilidad efectiva en el plano de atender cualquier emergencia que se presente en la ciudad. Desde luego, el número de cámaras que se ha establecido resulta insuficiente para una ciudad como la nuestra, que está creciendo a este ritmo. Se han agregado a estas cámaras los sistemas de vigilancia de velocidad de los vehículos que llevan aparejado el sistema de multas que se envían por correo, y por lo menos a mí me ha tocado alguna persona que me decía entre incómodo y desconcertado, es que ya me llegaron boletas por 14,000 pesos. Y a la pregunta, bueno, ¿y por qué? Dice, pues es que me gusta correr un poco. Pues no ha de ser tampoco lo que le gusta correr. Yo creo que podemos apreciar que han disminuido el índice de choques y de accidentes viales. Eso es bueno. Me parece que está poco publicitado el cómo lo están manejando. Me parece que ahí hay un buen esfuerzo, pero ese esfuerzo no resuelve el otro gran problema de la seguridad que tenemos ahí pendiente. Y me parece que el tema de la seguridad no es un tema solo del municipio, es un tema del Estado y es un tema de la Federación. Es un tema en el que los 3 poderes deben estar unidos en proyectos muy precisos, con estrategias perfectamente definidas, que son las que al final van a servir para detener, para frenar o para impedir que las mafias internacionales alcancen los propósitos que están pretendiendo. Se deja un archivo municipal reconstruido y presentado en forma verdaderamente original. Se han aprovechado las estructuras que se heredan de la cementera y ahí se han venido a depositar los archivos que anduvieron durante mucho tiempo de un lado para otro en riesgo de perder datos
que son de un valor verdaderamente excepcional. Hay una parte del archivo que queda en el Palacio Municipal. Se ha discutido y creo que sería un tema interesante a revisar por los expertos en el cuidado de estos documentos. Se ha dicho que hay que sacar ese archivo de este lugar para evitar que con cualquier incidente o accidente que ocurra en el Palacio Municipal quede dañado algo que no tendría reparación alguna, porque ahí están la parte de los archivos más antiguos, muchos de los documentos del periodo del virreinato, y siempre ha habido la duda de si se sacan o no de este lugar estos archivos. Por lo pronto, Eduardo deja los archivos que andaban dispersos y mal ubicados, los deja perfectamente colocados. Si ustedes van a esas instalaciones, les llama la atención, son instalaciones de primer mundo. Ahí es donde uno aprecia el trabajo, el esfuerzo que se ha hecho en este sentido, y si le criticamos una cosa tenemos que reconocerle la otra. Ha habido en este sentido un avance significativo. Es interesante el proyecto de atención a los edificios de la zona céntrica de la ciudad para darle una mejor presentación. Sigue siendo, sin embargo, una alternativa que no dura mucho y que no resuelve el problema de fondo. Hablando con el arquitecto Marini, que es uno de los expertos en rehabilitación de arquitectura del periodo virreinal, él dice que el único camino para el rescate de los edificios, que ustedes ven que pintaron las fachadas, pero por detrás están en la verdadera ruina, la única manera de rescatarlos es convertirlos en casas habitación. Y él habla de lugares en donde se han manejado proyectos que no dejan de ser interesantes. En ciudades en donde se han reconstruido las áreas de vivienda de la parte céntrica prácticamente abandonada de la ciudad, se habilitan y se ofrecen, sobre todo a los recién casados, con una renta bajísima por el espacio de 4 o 5 años. Y a los 4 o 5 años la renta sube un poco, pero sigue siendo manejable, y la mayoría de la gente que ha entrado en este experimento, decía Marini, acaba quedándose en la casa y acaba perdiéndole el miedo a vivir en una construcción que se ha hecho de nuevo, conservando sus características antiguas, pero al mismo tiempo dotándola de los servicios que cualquiera de nosotros necesitaría tener en el hogar. Se pintan las fachadas, sí, pero creo que seguimos teniendo graves riesgos ahí de que las cosas se vengan abajo, y seguimos teniendo el problema de los grafiteros. El problema de los grafitis sobre las fachadas recién pintadas en el centro es verdaderamente inconcebible. ¿Cómo es posible que tengamos una policía que no es capaz de controlar a los grafiteros y que permita que el esfuerzo y los recursos que particulares y gobiernos invierten en la recuperación de los edificios que tienen algún valor de tipo histórico, se acaben echados a perder simplemente porque alguien con un spray pasó y roció y dejó su huella para que todos supiéramos que hay vándalos que siguen pululando por la ciudad. El centro de la ciudad se ha visto iluminado de buena manera. Hay una discusión, creo que ustedes lo saben mucho mejor que yo,
hay una discusión sobre si la empresa que fue contratada hubiera sido la más conveniente. Bueno, a mí me parece que el hecho concreto, explícito de la iluminación no tiene discusiones. La ciudad vista desde las partes altas realmente se ve impresionante, y cuando uno recorre las avenidas céntricas por la noche, la ciudad de Puebla es otra, es una ciudad que se ha embellecido, es una ciudad en la que se están destacando, particularmente en el área de las construcciones religiosas, muchos de los valores que ahí habían estado guardados durante mucho tiempo sin que nadie les hiciera caso. Me parece que el rescate de la ciudad en este sentido arquitectónico y con estas visiones de iluminación, sin duda alguna nos colocan en este momento en capacidad de competir con ciudades como la ciudad de Zacatecas, como la ciudad de Aguascalientes, que son de las ciudades que mejor se han, Querétaro, que son ciudades donde se ha hecho un enorme esfuerzo de parte de los gobiernos para recuperarlas, para restaurarlas y atraer a los turistas. Puebla en este sentido creo que ha cumplido bien, y las cosas han funcionado de manera importante. Se habla del tema de los giros negros, y el tema de los giros negros se considera que es uno de los puntos negros de la administración, y lo será de todas las administraciones. A lo largo y a lo ancho del país, las actividades de estos grupos aumentan cada día, y por más que se cierran aquí y allá, algunos de estos locales aparecen por otro lado, y al final muchos de los fenómenos de corrupción están ligados precisamente al mantenimiento que los dueños de estos antros quieren mantener para seguir haciendo los grandes negocios sin importarles los métodos que utilizan para corromper a quienes deberían estar cerrando estos centros que dicen son de diversión, y habría que ver si el término de diversión encaja con lo que allí sucede. Seguimos teniendo, decía, una problemática no solo en Puebla, me parece que es una problemática en este país. Es la problemática de una corrupción que fluye desde diferentes ángulos, desde diferentes sectores, y una corrupción que además tiene una dinámica que hace muchísimo daño en la sociedad. El fin de semana tuve la oportunidad de platicar con una persona sobre este tema, y me decía que las administraciones panistas, era su punto de vista, no sirven porque no acaban de entender la lógica de la corrupción, que entonces ni hacen algo que pueda resolver el problema, ni tampoco lo disminuyen delante de la sociedad evitando el escándalo. Yo no sé qué tan válido sea este argumento. A mí me parece que desafortunadamente este tipo de puntos de vista hechos por funcionarios, porque este hombre fue funcionario de un ayuntamiento, son los que explican por qué después resulta tan complicado querer resolver algunos de los problemas más significativos, porque los mecanismos de corrupción parecen prevalecer sobre los mecanismos de honestidad. La duda, me decía este hombre, es si la honestidad es un valor en política, me decía, porque la honestidad hace que las cosas no funcionen,
mientras que si uno le entra al juego de la corrupción con una cierta medida y con un cierto criterio, pues entonces las cosas funcionan, y de lo que se trata es de que el municipio funcione. Bueno, pues yo no coincido con estos puntos de vista, pero indiscutiblemente hay muchísimas personas que los tienen absolutamente afianzados. El informe de Lalo es un informe en el que, por ser el último, está hablando de lo que hizo en 3 años. Me parece que algunas de las promesas que hizo en la época en que hizo su campaña fueron cumplidas y hay que reconocérselo. Me parece que otras están a medias y otras no fueron cumplidas. Al final es el escenario de todos los políticos. El político, cuando está hablando en sus campañas, está ofreciendo muchas cosas que a lo mejor con buena intención piensan que se pueden conseguir, pero en la práctica, en el ejercicio del poder, no es lo que a uno le gustaría que se hiciera lo que pasa, sino lo que uno puede realmente negociar, maniobrar para finalmente obtener un resultado que se parezca a lo que se estaba buscando. Termina un periodo de 3 años en el que ha habido avances positivos en la ciudad. Yo insisto, la ciudad que tenemos ahora es una ciudad diferente de la que había antes. La imagen que tenemos de nuestra ciudad en este momento, a mí me parece que es una imagen buena, pero me parece que sigue siendo uno de los puntos débiles el tema de una seguridad que no está ni plenamente garantizada, ni plenamente analizada la estrategia para poderla confrontar. Desde el punto de vista político, Eduardo termina y ayer mismo en algunas de las columnas aparecidas en los periódicos de Puebla había comentarios en el sentido de que hay gente que comienza a decir Eduardo para la gubernatura. Yo no sé si este sea para Eduardo Rivera el mejor momento para ponerse a pensar en un proceso electoral que está a la vuelta de la esquina. Me parece que él ha trabajado con una metodología diferente, que él ha sabido darse sus espacios en el tiempo. Cuando él se fue a hacer una maestría a España, hubo muchísimas personas que dijeron, hablaron y escribieron que Eduardo estaba liquidado porque el que salía del país para capacitarse cuando regresaba ya no tenía porvenir. Regresó y fue presidente municipal. Yo no sé cuáles puedan ser en este momento sus aspiraciones. Se habla de que puede incorporarse en la campaña de alguno de los candidatos a la presidencia de su partido. Le acompañaron Cordero y Josefina el día de ayer y algunos suponen que de ahí vendrá entonces una conexión de Eduardo por este camino. Yo le escuchaba a Eduardo hoy en la mañana una declaración en el sentido de que no ha decidido sobre ese particular, que entiende la importancia y la trascendencia que tiene para el partido la elección del presidente, pero él en este momento está en las vísperas de entregar el gobierno. El gobierno se le entrega a otro candidato del PAN que ha resultado ganador, y esta elección que ha sido ganada por el Partido Acción Nacional sin duda significa la posibilidad de la continuidad de muchas de las obras que se iniciaron en el periodo de Eduardo, en el periodo de Gali. Lo que de llevarse a cabo pues sería un éxito monumental, porque en lugar de dejarnos obras cortadas a la mitad, nos dejarían obras terminadas, que son las que la sociedad necesita.
El gobierno municipal que inicia con dinero en las arcas. Eduardo deja dinero en las arcas, deja recursos para que quien entre en el relevo no tenga que sufrir lo que le tocó sufrir a él, que al principio no había dinero para nada y tenían que estar haciendo constantemente peticiones de préstamos. Esto, por lo pronto, para el nuevo presidente municipal no va a funcionar. Y desde luego el proyecto que se inicia supondrá un cambio de un buen número de funcionarios, lo que uno se sigue preguntando si es lo más inteligente que se puede hacer en el momento de los relevos. Sin duda, hay muchas personas que han aprendido, muchas personas que lo están haciendo bien. Yo siempre me he preguntado por qué se quita al que ya lo sabe hacer para poner a alguien que en el mejor de los casos se va a tardar su tiempo aprendiendo, para que a su vez cuando haya terminado de aprender le digan, ¿sabes qué? Comes y te vas, ¿sí? O sea, ya aquí el asunto se terminó, ya no tienes alternativas de mantenerte. Creo que la profesionalización del servicio público es algo verdaderamente necesario, y eso terminaría con muchas injusticias y al mismo tiempo con muchos malos funcionarios, porque sin duda dentro de los que entraron en la época de Lalo al momento en el que salen, habrá algunos que resultaron honestos, trabajadores, eficientes, y otros que resultaron lo contrario. Si el servicio profesional se materializara, tendríamos cada vez mejores funcionarios y cada vez correríamos menos el riesgo de estas personas que convierten el ejercicio de su función en una especie de saqueo tipo hormiga, que desde abajo se lleva todo lo que puede, pero sobre todo lo que no hace es cumplir con su función, y con eso deteriora la imagen de los gobernados, de los gobernantes. Termina el periodo presidencial de Eduardo Rivera y su relación con el gobernador sigue puesta entre interrogaciones. ¿Habrá quedado bien? ¿Habrá quedado tensa? ¿Habrá quedado fracturada? Nadie lo sabe. Las señales que se mandan en el terreno de la política hablan de un interés de apoyar y proyectar la figura del nuevo presidente municipal. Bueno, a mí me parece que esto es correcto y de hecho las alianzas políticas es lo que buscan, pero me parece que los partidos siguen sin entender, o los funcionarios y los partidos siguen sin entender, que en la medida en la que la sociedad los vea desunidos y los vea contrapuestos, pues evidentemente les va a tener menos confianza que si los viera a todos empeñados en hacer de la ciudad en la que se vive, del estado en el que vivimos y del país en el que vivimos, un país más justo, un país más honesto, un país en el que las cosas puedan hacerse sin necesidad de hacer largos trámites y sobre todo sin necesidad de dar nunca una gratificación a alguien para que le atienda a uno como debe ser. Pues con esto terminamos el análisis de este informe y de este entorno político, y seguramente en los días siguientes pues habrá toda una serie de opiniones, desde los que van a reconocer los méritos hasta los que solamente pueden ver cosas negativas. Esto es inevitable, son puntos de vista. Yo lo que les recomendaría es vean los números, vean los datos,
que eso al final de cuentas no se puede modificar. El que tuvo más resultados, pues evidentemente lo hizo mejor. Entonces, yo creo que estamos viendo el final de una presidencia municipal que ha dejado una buena imagen en la ciudad y seguramente seguiremos viendo en Eduardo a este político que dentro de su partido sin duda significará un activo y significará un recurso en el momento en el que a nivel nacional los partidos están ávidos de encontrar figuras que puedan tener estas características.